Y quiero con ustedes estudiar la palabra de Dios en un mensaje que es realmente una pregunta que sin duda alguna vez nos hemos hecho o nos deberíamos de hacer. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia que hay entre los que vencen y entre los que son vencidos en la batalla de la fe? Y quiero para esto ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pero alguien dijo, para ser exactos, Albert Einstein dijo: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Tenemos la invitación a pelear la buena batalla de la fe, pero posiblemente pensemos que no estamos obteniendo buenos resultados, quizás no están saliendo las cosas como deseáramos que salieran. Entonces, quizás, posiblemente, lo que estamos haciendo no es el mejor camino o no es lo correcto. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Cuando el hombre empezó a utilizar herramientas, las primeras herramientas que utilizó eran de madera o de piedra, pero se dio cuenta que la madera era frágil y que la piedra no era tan manejable, por así decirlo. Pero el ser humano, en su búsqueda de hacer mejor las cosas para su trabajo, al darse cuenta que tenía que encontrar un mejor material, encontró el metal y se dio cuenta que al fundirlo podía utilizarlo para un mejor uso, moldear los materiales para hacer las herramientas que realmente necesitaba. Primero dice la historia que empezaron a utilizar metales como la plata, como el oro, como el bronce, pero se dieron cuenta que esos metales no eran tan resistentes. De pronto empezaron a utilizar metales como estaño mezclado con cobre. Y a partir de ahí se dieron cuenta que algunas mezclas, que algunos materiales eran más resistentes que otros, y sin saberlo empezaron con la edad del bronce. Ellos, para obtener un mejor resultado, dejaron de hacer las mismas cosas. Buscaron nuevos materiales, nuevos recursos. Y posiblemente nuestra lucha como cristianos, si las cosas quizás no están saliendo como deberían salir, posiblemente estés desanimado, quizás no sepas hacia dónde caminar, quizás te has cansado posiblemente de luchar y dices, bueno, es que pareciera que todo me sale mal. Hoy vamos a analizar en la palabra de Dios qué fue lo que hicieron aquellos hombres que vencieron y que están en la galería de Dios, ahí en Hebreos capítulo 11, como hombres y mujeres de fe. Estos hombres y estas mujeres no tenían superpoderes, no eran sobrenaturales, no tenían capacidades distintas a las tuyas y a las mías, pero lo que ellos hicieron, cosas diferentes y, mejor dicho, dieron el extra que quizás a ti y a mí nos está faltando dar para la gloria de nuestro Dios. Vamos al libro de Hebreos, vamos a estar ahí centrados en el libro de Hebreos, el capítulo 11, un capítulo que no es desconocido para nosotros, es el capítulo de la fe, es el capítulo que nos habla de esos hombres de fe. Y quiero leer precisamente el versículo 4. El primer secreto registrado en este capítulo, que ya no es secreto, pero el primer consejo que nos da la palabra de Dios tocante a cómo es que tenemos que hacer las cosas si queremos salir vencedores en la batalla de nuestra fe. Y dice la palabra de Dios así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice la palabra de Dios que Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Qué es la excelencia? Excelencia es aún mejor que mejor, por así decirlo. Y dice la palabra de Dios así que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Pero la pregunta es, ¿qué es un sacrificio excelente? ¿Qué quiere decir un sacrificio excelente? Esa es la pregunta. Ahora, Dios pide un sacrificio, Dios pidió algo, pero ¿qué sucedió? Hay una gran diferencia entre ofrecer a Dios lo que Dios me pide y ofrecer lo que yo quiero darle. Hay una grande diferencia. Eso es ser excelente. ¿Sí me entiende? A veces podemos pensar, bueno, voy a darle a Dios lo mejor. Correcto, sí, vamos a darle a Dios lo mejor. Pero a veces lo mejor que tú puedas ofrecerle a Dios o que yo pueda ofrecerle a Dios posiblemente no es lo que Dios me está pidiendo. ¿Sí me explico? Dios pidió un sacrificio. Abel trajo lo mejor ¿de qué? De los frutos de la tierra. No era lo peor, era lo mejor. Y Abel trajo un cordero. Pero ¿cuál fue la diferencia o qué fue lo que hizo que fuera excelente el sacrificio de Abel y no el de Caín? En que aunque Caín ofreció lo mejor, no ofreció lo que Dios pedía. Esa es la diferencia. A veces queremos darle a Dios lo mejor. Sí, es bueno, pero a veces no es lo que Dios me está pidiendo. Un ejemplo muy sencillo. Señor, yo voy a dedicarte el día martes. Bueno, está bien, pero el día que Dios me pide, ¿cuál es? Es el sábado. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es excelente y lo que no es excelente. Entonces, si quieres tener resultados distintos, hay que hacer cosas distintas. Y lo primero es buscar eso excelente. Entonces, la excelencia, mis queridos hermanos, no es ofrendar u ofrecer a Dios lo mejor, sino lo que Dios me pide. Y claro, en eso que Dios me pide hay que ofrecer ¿qué? Hay que ofrecer lo mejor. Porque si Dios me pide guarda el día de reposo, bueno, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Primera de Samuel 15:22 dice lo siguiente: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? Dice ahí. Dios lo que quiere es obediencia. Obediencia. Por eso dice la Biblia que por la fe Abel ofreció más excelente que sacrificio que Caín. La diferencia entre ofrecerle a Dios lo mejor, lo más excelente, y lo que no es excelente es sencillo, es la obediencia. Y con esto no estoy diciendo que, bueno, vamos a obedecer a Dios, pero vamos a darle lo peor que tengamos. No, acuérdate que Dios pedía un cordero sin mancha, sin enfermedad, no la perniquebrada, no la enferma. Dios pedía lo mejor. Alguien podría traer una serpiente o frutas como trajo Caín, pero no era lo que Dios pedía. Dios pedía ¿qué? Algo. Y Dios pedía lo mejor. Ofrezcamos esos sacrificios excelentes. Y recuerda, el obedecer es mejor que ¿qué? Es mejor que los sacrificios. El otro secreto, o lo otro que hicieron esos hombres de fe registrados en Hebreos capítulo 11, dice el versículo 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El primero es ofrecer algo excelente. El segundo es agradar a Dios. Pero ¿cómo agradó a Dios?
Es bien sencillo. Dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué quiere decir en la Biblia que alguien agrada a Dios? Primera de Juan capítulo 3, el versículo 22 dice la palabra de Dios lo siguiente: cualquier cosa que pidiéremos a Él, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables delante de Él. El guardar la ley de Dios, el guardar los mandamientos, es algo que a Dios le agrada. ¿Guardó Enoc la ley? Sin duda alguna, sin duda alguna. Vivió aquí en esta tierra siendo fiel a Dios. Y más adelante vamos a ver algo en lo que pensaba sin duda Enoc. Entonces, ¿qué significa agradar a Dios? El libro de Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Los chismes, el adulterio, la mentira, la transgresión a los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir que hagamos cosas agradables a Dios? ¿Que guardemos qué? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos no son qué? No son gravosos. Entonces, el primer secreto es ofrecer sacrificios excelentes. El segundo es guardar los mandamientos de Dios y no andar conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Porque si yo oro, pero no obedezco, mi oración también es ¿qué? También es abominable. ¿Cómo voy a obtener un resultado diferente si hago las cosas iguales? Vamos a ver el tercer punto. Todos los puntos son importantes. No es que uno sea más que otro y que digas, bueno, hago este, pero aquel no. Van unidos. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio y que hiciera un arca para quien entrara se salvase, la pregunta que te hago es la siguiente: ¿en quién pensó primeramente Noé? ¿Cuál crees que sería su preocupación primordial? ¿Quién crees tú que, por sobre todas las cosas, él deseaba que entraran a esa arca? Dice la palabra de Dios que preparó un arca en que su casa se salvase. Salvase, como no sé en qué tiempo está ese verbo, pero él estaba preocupado por su familia y realmente fue su familia la que se salvó. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sumamente interesante y digno de ponerle atención. Escuchaba a un hombre que decía: si un hombre tiene éxito en todo, pero pierde a su familia, ha fracasado en todo. Y esto es una realidad. A veces podemos ser cristianos nosotros, puedo ser fiel a Dios yo, puedo ser el mejor cristiano yo, pero quizás no me preocupé por la salvación de mi casa, por la salvación de mi esposa, por la salvación de mis hijos. A veces es más fácil ir a dar estudios o ir a predicar lejos de casa que predicar en nuestra propia casa. Y esto es importante, que debemos tomarlo en cuenta. Debemos preocuparnos por nuestra casa.
Esto hicieron los hombres de fe. ¿Se salvó el hijo de Enoc, Matusalén? Sin duda. Los hijos de Abraham. ¿Subieron al arca los hijos de Noé? Sí, hermanos. Entonces, otra cosa por la que también tenemos que preocuparnos es por nuestra casa, por nuestra familia. Mi padre me educó en el camino de la verdad, por gracia de Dios, y gracias a mi padre y mi madre estoy aquí, pero si yo hubiera decidido perderme, ya no iba a ser culpa de mi padre. Pero lo que sí estoy consciente es que mi padre siempre me educó en el camino de la verdad, en la fe que conocemos, a tal grado que me guardó aún de juntarme con compañeros que no fueran de la fe. Jamás me permitió ir a una fiesta del mundo, jamás me dejó andar en la calle. Pero cuando había reuniones, congresos, actividades de iglesia, ahí estábamos nosotros. Y Josué dijo en Josué capítulo 24, versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es otro de los secretos o de las cosas que hicieron los hombres de fe. Yo y mi casa serviremos ¿a qué? A Jehová. Que eso podamos decidir. Que nuestros hogares, que nuestras casas, que nuestras familias sirvan a Jehová. Vamos a ver el siguiente secreto, el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. A esto le llamo obediencia incondicional. A veces obedecemos a Dios por la recompensa. Yo guardo el sábado para salvarme, yo guardo los 10 mandamientos para salvarme. Esa es una motivación equivocada. Hermanos, no guardamos, no obedecemos para salvarnos. Y Abraham dice que obedeció sin saber a dónde iba. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Le dio dirección? No. ¿Le dio fotos? No, nada. Recuerdo en cierta ocasión, había un joven que estaba saliendo de la universidad, se estaba graduando y recibió una llamada. Le faltaba un mes para terminar su carrera universitaria, que le dijeron, tienes que venirte a colaborar a tal lugar. Él sin pensarlo dijo que sí. Sin pensarlo. Y él llega alegre a su casa y le dice a sus padres, papá, voy a irme de misionero a tal lugar. El padre muy contento, su papá es pastor, muy contento, dijo, hijo, qué bueno. La mamá un poco preocupada y triste porque se iba su hijo a otro país. Pero hubo alguien que le preguntó, oye, ¿y cuánto vas a ganar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? A lo que este joven dijo, eso no lo pregunté, eso no me interesa. Yo solamente quiero servir a Dios. Así tiene que ser la obediencia incondicional. Desafortunadamente, por asuntos migratorios no se pudo que este joven fuera. Pero es interesante lo que este joven dijo. Él no preguntó dónde iba a dormir, qué iba a comer, ni cuánto le iban a pagar, o si le iban a pagar. Él solo dijo sí. Hermanos, tenemos que obedecer incondicionalmente. Esto fue lo que hizo Abraham. No renegó, no preguntó, no se preocupó por las incomodidades, ni siquiera vio el mapa, a ver cómo están las fotos, Google Maps, a ver cómo está el lugar. No se quejó, solo obedeció. Sí, es cierto, cometió errores, ¿no? Pero cuando Dios lo llamó, él salió. Él salió. Entonces ya llevamos ofrecer excelente sacrificio, agradar a Dios, preocuparnos por los de nuestra casa, obediencia incondicional. Y vamos por el quinto, Hebreos 11:11. Aquí hablamos de una mujer
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, a veces las promesas de Dios dan risa. Cuando a Sara le dijeron, en tiempo de la vida tendrá un hijo, ¿qué hizo Sara? Se rió. Se rió. A veces las promesas de Dios dan risa, pero dice que aquí por la fe, siendo estéril, recibió fuerza, ¿para qué? Para concebir. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Génesis 10:10-12 dice, entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Y Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Hermanos, a veces las promesas de nuestro Dios nos pueden parecer imposibles, difíciles, pero fiel es Dios. Y dice el versículo 12 de Hebreos 11, por lo cual también de uno, y este casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Pero por qué sucedió eso? Es cierto, ellos dudaron y quisieron ayudarle a Dios, pero Dios dijo, de tu hijo, de tu esposa. No le ayudes a Dios, querido hermano y hermana. A veces queremos ayudarle a Dios, pero no es así. Sí, es cierto, a veces suena imposible o complicado y podemos pensar, bueno, esto no puede suceder. Pero Dios abre puertas donde nadie ve que hay una puerta. Porque Dios abre camino donde nadie ve o se imagina que va a haber un camino. El pueblo de Israel estaba frente al mar, nadie veía un camino, pero Dios sí tenía un camino preparado. Entonces, hermanos, hay que creer en las promesas, hay que creer. Hay que creer y hay que creer ¿qué? Y hay que esperar. El versículo 9. Dice así. El 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Y el 19 dice que ellos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también los volvió a recibir. Hermanos, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y quizás lo que nos ha faltado es creer en las promesas de Dios. Quizás eso nos ha faltado. Mira, recuerdo a un hermano que tuve la dicha de darle mensaje. A él lo declararon diabético. Y él dice, hermano, ore por mí. Oré por él, oramos juntos. Y él al levantarse de la oración dijo, hermano, creo que no tengo ya más esa enfermedad. Nunca ha necesitado insulina, sí se cuida y todo, pero él vive una vida normal. Pero él no fue a ver si tenía diabetes, a regresar a ver al médico, a ver qué le decía. Él dijo, creo. Y hasta ahora el hermano vive, y eso ya ha pasado mucho tiempo. Es sorprendente cómo el hermano está bien de salud, pero él lo único que hizo fue creer, así de simple. Otro de los secretos, Hebreos 11, 24 al 26, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe renunció a los deleites temporales del pecado. Me decía una hermana, miembro de iglesia, me decía: pastor, mi hija me dijo que ella prefiere irse al mundo a pasar una eternidad aburrida allá con Dios, que ella quiere disfrutar porque le gusta, se siente bien. Prefiere o prefirió disfrutar los deleites temporales que una vida eterna. ¿Y qué dice de Moisés? Dice: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. El mundo es bonito, el mundo es atractivo. Y a veces eso nos llama la atención, ¿no? En lugar de escoger servir a Dios, queremos gozar a veces esos deleites temporales del pecado. Queridos hermanos, debemos pensar que el mundo no nos ofrece nada agradable. Sí, es placer, es temporal. Por eso dice que no fijemos nuestra mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, pero las que no se ven son ¿qué? Hermano, las cosas que no se ven son eternas. Y la pregunta es: ¿en dónde está tu mirada? Quizás estamos preocupados por la casa, la tierra, el carro, el negocio, el trabajo, la boda, el novio, la novia, el esposo. Sí, el novio vendrá, el esposo llegará a su tiempo. Y si no llega, amén. Y si llega, amén. Y si va a ser tuya la casa, será. Y si no va a ser, amén. Y a veces nos preocupamos en eso. Yo no tengo casa, aparentemente. Me dice mi hija una vez: papá, ¿y cuándo vamos a tener nuestra casa? Le digo: hija, tenemos más casas que nadie. Vamos a tal ciudad, tenemos casa. Vamos a tal lugar, tenemos casa. Vamos allá, tenemos casa. Y los hermanos dicen: hermano, esta es su casa. Le digo: hija, tenemos más casas que otros que no son misioneros. Papá dice: sí, es cierto, pero yo quiero tener una casa con jardín y con flores. Le digo: hija, esa la tenemos y esa está allá arriba. Y es un jardín tan inmenso que nunca acabarás de disfrutarlo. Entonces, hermano, ¿dónde está nuestra mirada? No escojas los deleites temporales del pecado, hermano. Eso es pasajero, sí, suena bonito, te gusta, lo disfrutas. ¿Y después qué? Cuando se van los amigos, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la fiesta, cuando se acaba la belleza, ¿qué? Hay un vacío. Estos hombres prefirieron ser maltratados que gozar el mundo. Ese es otro secreto. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Bueno, realmente del 32 al 40 habla de todos esos hombres. Y lo voy a leer. Dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, aquí está alguna lista breve de los hombres de fe. Y no alcanzaron lo prometido, pero tuvieron una fe inquebrantable, una fe tan grande como un grano de mostaza. Y eso es lo que nos falta. Nos falta fe. El siguiente punto, Hebreos 11:13. Mira lo que dice aquí. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, confesándolo, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, aquí hay algo sorprendente. ¿En dónde o cómo se sentían ellos? ¿Como extranjeros y qué? Como extranjeros y peregrinos. ¿Se sentían parte de este mundo? No. Sabían que buscaban una patria, y esto es a saber qué, celestial. Por eso Mateo 16, 9 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿En dónde está tu tesoro? ¿De dónde eres? Dice que ellos confesaron que eran ¿qué? Que eran extranjeros. Y Efesios 3:20, uno de mis versículos favoritos, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, no somos de este mundo, no somos de aquí, somos de donde, de allá. Pero ¿por qué no vivimos como si estuviéramos allá? Así vivió Enoc, como extranjero, así vivió Abraham, todos ellos. El problema es que nosotros vivimos como de esta tierra, nos comportamos como este mundo, hablamos como este mundo, comemos como este mundo, vivimos como este mundo, hacemos las cosas que hace este mundo. Pero eso no tiene que ser así en nosotros. Nosotros tenemos que vivir como si ya estuviésemos, ¿qué? ¿En dónde? En el cielo. Por eso dice Lucas 12:33: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Amén. Que el Señor nos ayude, Señor, a esto. ¿Y qué dice Hebreos 11:10? Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, no eres de este mundo. Hagamos esas cosas diferentes y podemos obtener resultados distintos. Por eso Hebreos 12:2 al 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestra mirada en el galardón, en la patria celestial, allá arriba, en el cielo. Ofrezcamos sacrificios excelentes. Preocupémonos por la salvación de nuestra familia. Creamos en las promesas de Dios aunque a otros les den risa. Renunciemos a este mundo, a los deleites temporales, y vivamos como si ya estuviéramos allá en la patria celestial. Hagamos esa diferencia. Hagamos esa diferencia. Y eso nos dará éxito. Mensaje para los jóvenes, página 24. Dice: la experiencia de los que trabajaron para Dios en generaciones pasadas tiene lecciones que debemos aprender los que vivimos en este tiempo.
Cuán poco conocemos los conflictos, las pruebas y las labores soportados por esos hombres mientras se equipaban para hacer frente a los ejércitos de Satanás. Poniéndose toda la armadura de Dios, fueron capaces de hacer frente a las astucias de Satanás. Estos hombres que en tiempo pasado se entregaron a Dios y al engrandecimiento de su causa eran tan firmes en los principios como el acero. Eran hombres que no decaían ni se desanimaban, hombres que como Daniel estaban llenos de reverencia y celo por Dios, llenos de propósitos y aspiraciones nobles. Eran tan débiles e impotentes como cualesquiera de los que hoy están ocupados en la obra, pero ponían toda su confianza en Dios. Tenían riqueza, pero consistía en la cultura de mente y de espíritu. Y puede tenerla cualquiera que dé a Dios el primero, el último y el mejor lugar en todas las cosas. Aunque estemos destituidos de sabiduría, conocimiento, virtud y poder, podemos recibir todo eso si queremos aprender de Cristo las lecciones, que es nuestro privilegio aprender. Que Dios pueda ayudarnos y que nos dé esa dicha de hacer esa diferencia. Y que estos consejos que la palabra de Dios nos da, podamos ponerlos en práctica. Recuerda, a Dios el primero, el último y el mejor lugar. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en oración. Amén.